días en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, y vamos a introducir el tema que tenemos para hoy: no hay lugar para Cristo. Y sacamos este tema de este versículo en Lucas capítulo 2, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y aquí tenemos uno de los acontecimientos más admirables, más llamativos en cuanto a la Navidad, que el Rey de Reyes, el creador del universo, el creador de nuestra propia vida, dice las Escrituras que no hubo lugar para él, no hubo lugar, y lo pusieron en un pesebre, pues no había lugar en un alojamiento que se llamaba mesón. Y ese pesebre significa que era un comedero de animales, era un establo donde guardaban a los animales. Y a veces nosotros tendemos a embellecer en realidad el pesebre. Allí están las tarjetas navideñas, están las clases de los niños con el pesebre. Y vemos los pesebres en las casas también, todas iluminadas. En fin, parece tan lindo, ¿no? Pero en realidad el pesebre era un lugar maloliente, sencillo, de extrema humildad. Bueno, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el creador del universo, no halló lugar, dice. No halló lugar, y lo pusieron en un rincón. Qué admirable, ¿no? Bueno, miremos nuestro primer punto que tenemos aquí para desarrollar. No hubo lugar para Cristo cuando nació. No hubo lugar para el Señor en la primer Navidad. ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que nacer en un comedero de animales, en un establo, en un pesebre? Dice aquí este versículo que leímos, Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Pero debemos aclarar que no fue algo deliberado lo que sucedió allí. No fue algo que estuvieron esperándolo para desecharlo. No fue así. Fue la circunstancia en que estaban viviendo, la condición, el ambiente en que estaba sucediendo allí los acontecimientos, que no hubo lugar. José y María fueron a este albergue. Era un lugar para pagar y alquilar. Y además que Belén estaba muy cerca de Jerusalén, habrá habido tal vez este único albergue, este único mesón. Y si llegaba una familia más, todo eso quedaba lleno, completo. Entonces, no fue porque carecían de dinero que tuvieron que ir a un pesebre, sino que fue la condición, el ambiente, la situación. Ellos fueron allí porque fueron para ser empadronados. Pero esto me lleva a reflexionar de lo que es el modelo, por así decirlo, del ambiente en que nosotros hoy estamos viviendo también. La situación en que este mundo vive, que tiene al Señor Jesucristo en un rincón. No hay lugar para el Señor Jesucristo. Esta es la situación, podríamos decir, general de este mundo. Si bien está preocupado por muchas cosas, y a veces la misma Navidad hace alejar al Señor Jesucristo. De quien no piensan es en Él, ni tienen recuerdo de Él. Entonces, las circunstancias en el tiempo de la primera Navidad se parecen en la vida actual a esta sociedad organizada que reduce al Señor Jesucristo allá en el último rincón. Lo ignoran, no hay lugar para Él. Y por eso es que podemos señalar sin miedo a equivocarnos que en general en el mundo de hoy tampoco hay lugar para el Señor Jesucristo.
Y vamos a ver que no hay lugar para Él. Miremos, por ejemplo, cómo se celebra en nuestra cultura la Navidad de hoy. Se ha dejado de lado al Señor Jesucristo en esta sociedad. Se ha dejado de lado que el Señor Jesucristo no entra más en los colegios, no entra más en las universidades, no entra más en los deportes. Está prohibido totalmente hablar del Señor Jesucristo. Antes recuerdo que en los mundiales se podía ver algún versículo, hasta Juan 3:16, o llevar a algún futbolista Jesús. Todo eso está prohibido, prohibido. Entonces se ha sacado al Señor Jesucristo del gobierno, se ha sacado de los deportes, hasta se ha sacado al Señor Jesucristo de la iglesia, como vamos a ver. Tienes nombre, dice la palabra de Dios a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis, de que vives, pero estás muerto, estás muerto. Entonces, todo lo que rodea a la fiesta de la Navidad, los anuncios, los acontecimientos, no hay lugar para Cristo. No se menciona, ni siquiera se dice Feliz Navidad. Hasta es una vergüenza para muchos decir Feliz Navidad. Hay una hermana muy querida por nosotros, tiene 88 años ahora. Y ella me decía, quiero que ustedes vengan a mi cumpleaños, porque cada mes vienen mis hijos para estar conmigo acá. Pero ellos vienen para emborracharse. 8 hijos, 4 mujeres, 4 hombres, con sus hijos. Y su madre está olvidada. Y fui a su cumpleaños. Y estuvimos nosotros, mi esposa, mis hijos y ella, los hijos en otro lado, bebiendo, emborrachándose, su madre olvidada. Y a veces ha ocurrido así, ¿no? En el día del cumpleaños, en el día del nacimiento, el del cumpleaños está ausente. El del festejo está ausente. Este mundo es así, no hay lugar para el Señor Jesucristo. La gente está demasiado ocupada con sus cosas, con sus agendas, con sus ventas, comercios, involucrados en sus actividades religiosas. Como vamos a ver, la iglesia de Éfeso dice, haces muchas cosas, pero te olvidaste de alguien, te olvidaste de mí. No hay lugar para el Señor Jesucristo. El segundo punto, nunca tuvo Cristo lugar para Él. Cuando Él vino a este mundo, en realidad este mundo, como dice la palabra de Dios en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Este mundo nunca le dio lugar al Señor Jesucristo. Hasta las aves y las zorras eran más privilegiadas, podríamos decir, que el Señor Jesucristo, porque en Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ni siquiera tenía una casa, un hogar. Si bien no es que durmió en el campo, no sé, tal vez en algunas situaciones lo habrá tenido que hacer, pero una casa propia, y lo que decimos un hogar, no lo tuvo, porque en realidad Él estuvo aquí de pasada. Su morada, su eterna morada está allá en el cielo. Su pasar por aquí fue tan solamente transitorio. Entonces, no hubo lugar, pero también durante su ministerio, el ministerio del Señor Jesucristo, cuando vino a predicar, no había lugar para su enseñanza. Cuando fue a la sinagoga de Nazaret, donde Él se crió, y muchos decían que era de Nazaret, mucha gente creía que Él nació en Nazaret,
Dice la palabra de Dios cuando Él estuvo enseñando allí la palabra del Señor en Lucas 4, 28 al 30, dice, al oír estas cosas, todos se llenaron de ira. Versículo 29. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos. No había lugar. A tal extremo no había lugar para el Señor Jesucristo que su enseñanza le llevó a estas personas a tener una ira hacia Él y llevarlo al pináculo de un monte para despeñarlo, para matarlo. No hay lugar. No hay lugar para el Señor Jesucristo. Vemos que en muchos países, por su ceguera espiritual, por su fanatismo, no le dan lugar al Señor Jesucristo. Y allí lo reemplazan por un santo, lo reemplazan por una virgen, lo reemplazan por un pseudo profeta, un pseudo mesías. No hay lugar. Y sabemos que en los propios corazones de mucha gente no hay lugar. Esta sociedad no lo acepta. Vemos en la palabra de Dios en Juan 10:31, cuando llegó en Jerusalén también, sucedió lo mismo que sucedió allá en Nazaret. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Volvieron a tomar piedras. Querían silenciar. Querían borrarlo, querían sacarlo al Señor Jesucristo de este mundo. Este mundo no le da lugar al Señor en sus vidas. Allá en Lucas 8:37 dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Esto fue cuando el Señor se fue a la región de los Gadarenos. Ya expulsado por los judíos, va a la región de los Gadarenos. Y allí sana a un hombre que tenía una legión de demonios. Y uno diría, al ver la sanidad de este hombre y el poder del Señor Jesucristo, ¿qué tendrían que haber hecho la gente lugareña? Recibirlo, aceptarlo. Pero aquí la palabra de Dios dice, le rogaron que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y es así, hay mucha gente que tiene temor del Señor Jesucristo. Temor a cambiar su forma de ser. ¿Qué forma de ser? A que no le saque sus pecados, a que no le saque sus mentiras, a que no se saque sus modas, sus amistades, sus vicios, sus costumbres pecaminosos. Tienen temor del Señor Jesucristo. Y entonces no hay lugar para el Señor Jesucristo. No hubo lugar en ese pueblo, no hubo lugar en esa región y no hubo lugar especialmente en los corazones. Hoy en día es lo mismo, no hay lugar. Aparentemente hay fiesta, aparentemente se reúnen y hasta podríamos decir, no tengo nada en contra, pero es la fiesta familiar, el encuentro familiar, pero nunca en pensar en el Señor Jesucristo. No hay lugar. Hay regalos, hay comida, ropa nueva, hay música, hay bebidas. En fin, pero no hay lugar para el Señor Jesucristo. Tampoco hubo lugar para Jesús en las instituciones de su tiempo. La Biblia dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. ¿Quiénes eran los suyos? Los judíos. Los peores enemigos del Señor Jesucristo fueron los religiosos de la época. Cuando Él empezó a enseñar en Capernaum, dice la palabra del Señor en Juan 6:66, desde entonces
muchos de sus discípulos, entre comillas, volvieron atrás y ya no andaban con él. Oh, la enseñanza del Señor Jesucristo hace cambiar tu rumbo de vida. O le sigues o lo ignoras. Lo pones en un rincón, lo llevas a un pesebre, no en el trono, allí, oculto. Entonces, vemos que esta sociedad, como la sociedad de los gobernantes judíos, cuando lo apresaron al Señor Jesucristo, veíamos que no había lugar para él. Lo juzgaron con astucia, lo juzgaron ilegalmente, tuvieron acusaciones que eran mentiras. ¿Por qué todo eso? ¿Por qué mentiras? Acusaciones, ilegalidad, porque no hay lugar para el Señor Jesucristo. Ni siquiera tuvo una tumba propia, fue una tumba prestada. No hubo lugar para Cristo. El tercer punto, tampoco habrá lugar para Cristo cuando regrese. ¿Saben ustedes que el Señor Jesucristo va a volver? Todos sabemos que Él va a venir por segunda vez a esta tierra, así como vino en su primera venida, pero Él vendrá con poder y gloria, ya no más, para salvar. Empujar al Señor Jesucristo y desechar directamente a Dios, lo vemos a lo largo de toda la palabra de Dios. Fíjense allá en Génesis, en el capítulo 3, allí cuando se introdujo el pecado, cómo el hombre desoyó la voz de Dios y pecó. Y allá en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Allí vemos en el comienzo de la creación cómo el hombre va dejando de lado, se va escondiendo de Dios, no quiere andar con Dios, se esconde de Él, tiene miedo porque anda en maldad, no quiere venir a Dios, no quiere venir a la luz por causa de sus pecados. ¿Y qué va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga de nuevo a este mundo, en esta sociedad, en este mundo que lo rechaza, hasta lo detesta? De labios este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de mí, lejos de mí. Dice Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Qué significa hallará esta fe? Que es confiar en el Señor Jesucristo. Confiar es entregarse de corazón a Él. Esta es una pregunta, está diciendo que no. Pero no solo no va a hallar fe, sino dice en Mateo 24, 10 al 12, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es así este mundo? La frialdad del ser humano, la apatía que tiene hacia su prójimo. Eso es porque no hay lugar para el Señor Jesucristo. ¿Y cuál va a ser la reacción cuando vengan las nubes el Señor Jesucristo? Fíjense allá en Apocalipsis 19:11, dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. Cuando Él venga en su segunda venida, y allí nomás en Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está, el Rey de Reyes. ¿Quién como Él?
el Altísimo. ¿Cuál va a ser la reacción de este mundo cuando lo vean? Dice en Apocalipsis 19:19, presten atención, ¿cuál será la reacción de este mundo cuando vean al Señor Jesucristo? Y dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¡Qué corazón que no haya allí cabida para el Señor Jesucristo! No hay lugar para Cristo. Y dice aquí que van a guerrear contra Él. Jesucristo vino al mundo por primera vez y no hubo lugar para Él en el mesón. Jesús regresará al mundo por segunda vez y esta vez el mundo en realidad saldrá para combatirlo, combatir el regreso del Señor Jesucristo. Sorprendente, ¿no es cierto? Pero más sorprendente es el cuarto punto que vamos a ver. No hay lugar para Cristo en la iglesia. Ustedes me dirán, pero pastor, ¿cómo no va a haber lugar para Cristo en la iglesia? Como saben, cada pastor está viendo su iglesia, analiza a sus miembros de la iglesia, a su propia iglesia, y uno va viendo los deseos, los anhelos que tienen cada uno de sus miembros. Otros que tendríamos que decir, bueno, hermano, hermana, ¿cuándo venís a la iglesia? Acá estamos. No hay lugar para muchos. Pero no se sorprendan. En Apocalipsis, allí describiendo las 7 iglesias, 5 de estas iglesias no le dieron lugar al Señor Jesucristo. A la iglesia de Éfeso le dice allí en el capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No había lugar para Cristo. También le dice a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muchas iglesias creen que están con el Señor Jesucristo y viven en estas cosas, en idolatría, en cometer fornicación. A la iglesia de Tiatira, y en el capítulo 2, versículo 20, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Otra vez, la falsa doctrina y la inmoralidad son dos cosas que en las iglesias hoy se propagan y está tan a gusto. Falsa doctrina e inmoralidad. Y muchos de sus miembros no le importa, no le interesa. No importa que enseñen falsa doctrina. No importa que se viva inmoralmente. Ellos quieren cumplir con religión. Vamos a ver lo que le dice a la iglesia de Sardis. En el capítulo 3, versículo 1, dice al final, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es la iglesia que no le da lugar, pero la última de todos, la iglesia de la Odisea. En el versículo 20, capítulo 3, versículo 20, fíjense lo que es la iglesia en muchos aspectos de la actualidad. Dice allí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje muchas veces se malinterpreta y se lo aplica a los incrédulos. Que el Señor Jesucristo está a la puerta del corazón de una persona incrédula. No, este pasaje está hablando a la iglesia que tenía al Señor Jesucristo afuera. Allí se celebraba
la reunión normalmente, las ofrendas se daban, habían gente, pero dice el Señor, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Y esto es sorprendente, esta es la realidad de muchas iglesias. Tendrán prosperidad, andarán externamente, aparentemente bien, pero el Señor está afuera, no hay lugar. Pero aún más, fíjense lo que le dice a esta iglesia en el versículo 15 y 16 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y esta es la iglesia apóstata, esta es la iglesia que ha desechado al Señor Jesucristo, que no le da lugar al Señor Jesucristo. Es una iglesia tibia, fría, no tiene fervor por la piedad, por las cosas santas, por las cosas de Dios. Y esta iglesia ciertamente está llena de casi cristianos. Casi cristianos significa que no han creído, casi confiaron en el Señor Jesucristo, casi fueron perdonados, casi van a ir al cielo, pero no. Es una iglesia de muchos que dicen ser creyentes, pero no lo son. Entonces, hoy en día vemos iglesias donde Cristo no está, donde no hay lugar para Él. Y el último punto, no hay tiempo para adorar a Cristo. Hoy vemos como estuvimos hablando de las iglesias donde el mensaje del Señor Jesucristo es tan liviano. Hasta muchos vienen a escuchar un mensaje de 15, de 20 minutos en las iglesias y 1 hora de música y de saltar, hasta de bailar. Pero el mensaje de Cristo, el mensaje de la palabra de Dios, no quieren escuchar. Tienen comezón de oír la verdad. Quieren diversión, quieren distracción. Y en muchos casos no hay tiempo para adorar al Señor Jesucristo. Ni siquiera se van a la iglesia, ni siquiera vienen a la iglesia. ¿Qué tiempo tendrían en sus casas de orar, de leer, de vivir una vida piadosa? No hay tiempo para el Señor. Pero sí en la Navidad, sí que se van a estrenar las películas navideñas que no tienen nada que ver con Navidad. Allí sí van a estar 2 o 3 horas. Sí, si hay el deporte preferido, van a estar 2 o 3 horas. Pero no hay tiempo para adorar al Señor Jesucristo. Y usted me dirá, bueno, pero este es un mensaje muy negativo. Yo quería venir a escuchar un mensaje positivo. Este es un mensaje para desafiarte. Porque esta reacción de no dar lugar al Señor Jesucristo es la propia naturaleza del ser humano, de rechazar al Señor Jesucristo. Por naturaleza el ser humano no quiere la luz. En Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Y allí está el ser humano que dice, yo no voy a esta iglesia porque no tienen esto, porque no tienen lo otro, porque el pastor aquí, porque el pastor allá, porque se habla de esto y lo otro. Pero la realidad es esto. No quieres venir a la luz. No quieres venir a Cristo. No quieres descubrir tus malas obras.
y venir para solucionar con Dios tu situación. Odias la luz, odias a aquel que quiere librarte del pecado. El Señor Jesucristo vino a esta tierra no para solo nacer allí en un pesebre y ser admirado en ese pesebre como un niño. Él vino con un objetivo. Él vino a morir. Él vino a morir en una cruz por tus pecados en la cruz del Calvario. Y lo que Dios desea es que tú vengas a Él, porque tu naturaleza, dice la palabra de Dios en Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por eso el ser humano rechaza al Señor Jesucristo, no le da lugar, lo aparta por naturaleza. Ustedes conocen la parábola del sembrador. Toda esa parábola es tan hermosa y allí describe cómo este mundo rechaza al Señor. La semilla que es sembrada es la palabra de Dios. El suelo son los corazones de los hombres. Y de 4 corazones que recibe la palabra de Dios, ¿cuántos rechazan? De 4, 3. De un 100% sería un 75% rechaza. Solo un 25% lo acepta. Y voy a describir solamente la semilla que cayó entre espinos. Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y en 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí está, como muchos rechazan, no le dan lugar al Señor Jesucristo, ahogan la palabra por las riquezas, el afán de esta vida, el correr de aquí para allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y esto otro más allá. No hay lugar para el Señor Jesucristo. Pero te desafío que sea diferente para tu vida. Cristo vino, dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No creas que si tú no le das lugar al Señor Jesucristo, no creas si le tienes en un rincón al Señor Jesucristo, no le das lugar en tu vida, que tú eres un hijo de Dios. Hay muchos que se creen ser creyentes, pero no le dan lugar en nada al Señor Jesucristo. No te engañes, no te engañes. Cristo vino para salvar y muchos tienen sus propios planes, sus caprichos, sus ideas, sus pecados. Allí no le dan lugar al Señor, no le dan lugar. Ven al Señor Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra del Señor. Pero tú que eres creyente, tú que has recibido ya al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, tenemos en un lugar al Señor. No queremos darle todo el lugar. Dios quiere todo, que le entreguemos todo. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7, creyentes, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en Él. ¿De qué forma? Venimos a Cristo por la fe. Arráigate en Él. Pon tu fundamento en Cristo. Él es todo. Él es todo para nuestra vida. Quédate firme. Siempre cuento esto. Cuando era soltero y vivíamos allá en la casa de mis padres,
en Argentina, los días de tormenta, hacía una cuadra, había una palmera enorme. Te estoy contando cuando yo era pequeñito. Y había una palmera enorme que venían las tormentas más fuertes y esa palmera se doblaba y no se rompía. Nuestra vida, arraigada como Cristo, pueden venir tormentas, pueden soplar vientos, como dice la palabra de Dios. Si estamos asentados sobre Cristo, arraigados en Él, el lugar que Él tiene en nuestra vida no es el lugar de un pesebre, es en el trono de nuestro corazón, en el lugar más importante. No es en un rincón de nuestra casa, es en todo lugar. Él es dueño de nuestra vida. Feliz Navidad. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento que podemos recordar una vez más que tú naciste en un pesebre. Oh, como fue anunciado tu nacimiento con ángeles. Estuviste allí en un rincón, pero vinieron los pastores para adorarte. Gracias, Señor, porque tú un día viniste a nuestra vida y la cambiaste totalmente. Señor, si hay alguna persona en esta reunión que todavía no te tiene, él pueda creer o ella pueda creer en ti, que pueda venir a tus pies, no seguir desplazándolo, ignorándolo, dejándolo en un rincón, sino que sea el Rey de su vida. Te damos gracias, por los méritos de Cristo te pedimos. Amén.